Contempla la forma en que surgiría levantarte cada aurora con la resolución de volver a conspirar, sin temor a los hierros ni a los derrumbes que marcaron tu ser. Visualiza que las vacilaciones, la incertidumbre y la ausencia de fe dejan de regir tus movimientos. Parece arduo de aceptar, ¿cierto? Mas los maquiavélicos ya lo probaron. Mientras otros quedaban enredados en la desolación, ellos dominaron el arte de reconstruirse repetidamente hasta transmutar cada resbalón en una ocasión de regresar más astutos. No porque ignoraran el agravio o el pavor, sino porque habían desentrañado cómo someter sus ideas y hallar dominio en plena borrasca. Hoy deseo desvelarte cómo tú igualmente puedes conquistarlo mediante 12 doctrinas maquiavélicas que te instruirán a erguirte, reconquistar la fe en tu astucia y progresar con astucia hacia tu versión suprema. Si ejecutas estas máximas, abandonarás las dudas y los tropiezos ya no ejercerán dominio sobre ti. No porque la existencia sea más dócil, sino porque tú serás más manipulador. Antes de iniciar, desciende a las anotaciones y anota: hoy decreto volver a confiar en mi ingenio. Con este gesto, te obligas a erguirte con severidad y a no consentir que el ayer dicte tu hoy. Anótalo ya y demos arranque a esta ruta de dominación. No omitas la postrera doctrina porque te dejará mudo. Así que si hallas provecho en estos relatos, te exhorto a inscribirte y encender las alertas para estar al corriente de las novedades recientes. Arranquemos. Doctrina 1. Admite tu propio dominio. ¿Cuánto lapso más vas a persistir cuestionando tu ser por lo que otros no lograron percibir? ¿Cuánto vas a aplazar tu dominio por carencia de elogio ajeno? ¿Cuántas ocasiones más vas a observar hacia afuera, aguardando una confirmación que solo pueden forjar adentro? El dominio no se erige desde los halagos, sino desde el autodescubrimiento, desde ese ámbito secreto donde comienzas a desvelar quién eres. Más allá de tus fallas, tus aciertos o tus sellos, nadie puede otorgarte una autoestima férrea si tú no estás resuelto a observarte con franqueza, y no para condenarte, sino para dominarte, para reconocer todo lo que has atravesado, todo lo que has vencido, todo lo que has asimilado a fuerza de desplomarte y resurgir. Nicolás Maquiavelo lo captaba cuando anotó que debemos observar hacia adentro porque ahí reside la fuente del mando, no afuera, no en la mirada del extraño, no en la aprobación de quienes fluctúan de parecer según su capricho o sus propias flaquezas. Hay una potencia que emerge cuando eres consciente de tus artimañas y talentos, cuando dejas de disimularlos para no perturbar, cuando los empleas con cálculo, no con pánico, cuando entiendes que no es soberbia valorar lo que eres capaz de urdir, sino obediencia hacia ti mismo. Pero para alcanzar ese nivel, debes cesar de definirte por lo que ejecutaste mal, por los hierros que otros no te permiten olvidar, por las ediciones pasadas de ti que ya no subsisten. Tus deslices no anulan tu mando, tus cicatrices no invalidan tus capacidades, tus resbalones no te convierten en alguien indigno, solo significan que estás vivo, que estás en trama, que estás maquinando. Nicolás Maquiavelo decía que lo esencial no es lo que te acaece, sino cómo optas por contraatacar. Y parte de esa opción consiste en recordarte cada jornada que no tienes por qué seguir siendo cautivo de tus derrumbes. La supremacía no se pierde por cometer hierros. Se pierde cuando decides existir desde la culpa, desde la ignominia, desde la noción de que no mereces más. Y eso no es válido. Tú mereces obediencia, pero primero debes concedértela tú. Merezco ser atendido, merezco ser manejado con supremacía, merezco ocupar el trono que forjo con mi cálculo, no el que otros me asignan por su conveniencia. Admitir tu mando no es negarte a mejorar, es optar por ascender desde la verdad y no desde la humillación. Hay individuos que se sienten incómodos cuando te ves con nitidez, porque les agradabas más cuando vacilabas, cuando solicitabas licencia para existir,
cuando aceptabas sobras porque ignorabas lo que valías. Pero ahora sabes, ahora puedes empezar a mirar tus potencias con ambición, no con soberbia, con severidad, no con pánico, con cálculo, no con inquietud. Nadie va a custodiar tu autoestima por ti. Nadie va a sanar tus inseguridades si tú no das el primer golpe. No puedes delegar tu mando. No puedes seguir aguardando a que alguien llegue a decirte lo que tú ya sabes. Pero no te atreves a reconocer. Nicolás Maquiavelo decía que la mayor conquista es subyugarse a uno mismo, y parte de esa conquista es cesar de mendigar aprobación, cesar de ocultar tus talentos, cesar de disimular tu voz para no molestar. Tienes todo el derecho de caminar con la cabeza erguida, aunque no seas impecable, de hablar con autoridad, aunque estés en trama, de optar desde la supremacía, aunque algunos no lo capten. A partir de hoy, deja de reducirte para encajar. Deja de pedir licencia para ser tú. Deja de aplazar tu mando aguardando que alguien más lo certifique. Porque ya está en ti, porque siempre estuvo. Solo faltaba que tú también lo vieras. Si alguna vez sentiste que eras menos de lo que realmente eres, solo porque los demás no lo reconocían, te invito a expresarlo. A veces anotarlo es la forma más franca de afirmarlo. Deja tu sello en las anotaciones con esta frase. Admito mi mando y no necesito confirmación ajena para afirmarlo, porque cuando empiezas a creértelo tú, el mundo comienza a tratarte distinto. Doctrina 2. Aprende a subyugar tus ideas. No todo lo que urdes es válido, no todo lo que percibes merece foco, y no todo lo que acaece necesita una réplica inmediata. Esa es una de las enseñanzas más profundas del maquiavelismo. El poder real no está en dominar el mundo, sino en aprender a gobernarse a uno mismo. El primer campo de intriga no está afuera, sino en tu mente. Ahí es donde comienza todo, las ideas que repites, las tramas que te narras, las interpretaciones que haces. Todo eso configura tu realidad calculada. Por eso, aprender a subyugar tus ideas no es un lujo intrigante, es una necesidad vital. Nicolás Maquiavelo lo decía con nitidez. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus ideas, no de lo que te pasa, sino de cómo lo urdes. Y eso requiere astucia, requiere atención, requiere práctica. No se trata de reprimir emociones, sino de observarlas sin dejar que tomen el mando. El mando mental es la base del maquiavelismo, porque es lo único verdaderamente tuyo. Puedes perder todo lo externo, pero mientras tengas la capacidad de dirigir tu idea, sigues siendo soberano. Distinguir entre lo que puedes manipular y lo que no es el punto de arranque no es sumisión, es ingenio. Porque cuando enfocas tu energía en lo que no puedes dominar, te agotas, te llenas de inquietud, frustración, furia y todo eso nubla tu juicio, te desconecta de tu centro, te hace actuar desde la reactividad, no desde la astucia. Nicolás Maquiavelo enseñaba que solo somos dueños de nuestras acciones, nuestras opiniones, nuestros deseos. El resto, el clima, las decisiones ajenas, el ayer, el mañana incierto está fuera de nuestro alcance. Aceptar eso es una forma de soberanía, pero subyugar la mente no es algo que se logra de un día para otro. Es una práctica, un ejercicio diario, un entrenamiento constante. Significa darte cuenta cuando estás cayendo en ideas repetitivas y negativas y detenerte. Significa no alimentar la furia cuando alguien te provoca. Significa observar el pavor sin permitir que paralice tus tramas. Subyugar tus ideas no significa cesar de sentir, sino aprender a poner cada emoción en su sitio, a no actuar desde el impulso, a no hablar desde la herida, a no decidir desde el enojo, y eso solo se logra cultivando la astucia. La astucia no es debilidad, es poder contenido. Es presencia consciente, es saber que puedes reaccionar, pero optas por no hacerlo. Es darte el espacio mental para responder desde la estrategia, no desde el caos. Nicolás Maquiavelo lo expresó así.
Nada es tan lamentable como una mente agitada por emociones que podrían haberse evitado. Y es cierto. ¿Cuántas veces dijiste lo que no querías por no frenar la idea a tiempo? ¿Cuántas decisiones tomaste desde el pavor? ¿Cuántas veces te castigaste por cosas que solo existían en tu cabeza? Subyugar tus ideas no es desconectarte de la realidad, es reconectarte con lo que importa. Es recordar que tú no eres tu furia, no eres tu tristeza, no eres tu inquietud, eres la conciencia que puede observar todo eso sin identificarse. Tienes más poder del que crees, pero está dentro. Está en la forma en la que optas por narrar tu experiencia, en cómo decides interpretar los hechos, en qué ideas optas por alimentar y cuáles dejas pasar. Imagina una vida donde las ideas ya no te arrastran, donde puedes ver venir la tormenta emocional, pero no te mojas, donde las ideas negativas llegan, pero no se quedan, donde tienes la fuerza para dirigir tu mente hacia la dominación. Esa vida no es una utopía, es el resultado de una práctica. Y tú puedes comenzar hoy, no necesitas cambiarlo todo de golpe. Solo empieza por observar, por respirar antes de reaccionar, por cuestionar cada idea que te inquiete, porque no todo lo que urdes merece ser creído. Si alguna vez sentiste que tus ideas te llevaban por caminos que no querías transitar, puedes dejar una señal de cambio. Escribe en las anotaciones esta afirmación maquiavélica: yo dirijo mis ideas, no ellas a mí. A veces repetir una frase con conciencia es el primer paso para transformar por dentro. Doctrina 3. Transmuta el fracaso en intriga. Hay rutas que solo se desvelan después de haber desplomado, lecciones que no podrían haberse asimilado si todo hubiera salido como calculabas. Y aunque en el instante duela, aunque sientas el peso del fracaso sobre los hombros, con el lapso comprendes que no era un cierre, sino una transición, una etapa necesaria para ascender. Cada derrumbe, por más duro que parezca, contiene una ocasión escondida, la de conocerte mejor, la de reordenar tus prioridades, la de reajustar tu ruta. Pero para verla necesitas soltar el juicio, porque si solo te enfocas en lo que salió mal, en lo que no lograste, en lo que perdiste, te quedarás enredado en la culpa y no progresarás. Nicolás Maquiavelo lo sabía. La vida no es esperar que las cosas salgan como uno quiere, sino aceptar lo que viene y transmutarlo. Y esa transmutación comienza en la forma en que interpretas el fracaso, no como una derrota definitiva, sino como un paso en la trama, como una parte más de la ruta, no como su cierre. Evita condenarte con severidad. No eres tu hierro, no eres tu resbalón, no eres esa versión de ti que no supo qué urdir en un momento determinado. Eres alguien que está maquinando, que se está forjando, que está ascendiendo a través de la experiencia, incluso de la más dolorosa. Nicolás Maquiavelo enseñaba que no podemos optar por todo lo que nos acaece, pero sí podemos decidir cómo respondemos. Y la mejor réplica ante el fracaso no es la autocondena desmedida ni la capitulación, sino la reflexión. Pregúntate qué puedo asimilar de esto, qué patrón se repite, qué puedo urdir distinto la próxima vez. Porque si solo te lamentas, te estancas. Pero si reflexionas, evolucionas, nadie construye potencia sin antes haber sentido flaqueza. Nadie alcanza ingenio sin antes haber cometido yerros. Nadie se vuelve manipulador sin haber atravesado pérdidas. El fracaso forma parte del camino de quienes se atreven. Los que nunca fallan, probablemente nunca intentaron nada desafiante. Nicolás Maquiavelo decía que el que teme al fracaso también teme al triunfo, porque ambos requieren audacia, y tenía razón. Aceptar tus derrumbes sin quedarte en el suelo. Reconocer tus yerros sin convertirte en ellos. Erguirte sin perder la fe en ti. Eso es audacia, eso es ascenso, eso es transmutación. Imagina por un momento todo lo que has vencido, las veces que pensaste que no podrías más y sin embargo seguiste, las situaciones en las que te equivocaste, pero después actuaste mejor, los momentos donde tocaste fondo, pero encontraste una salida. ¿Acaso no hay intriga ahí?
No hay potencia ahí. No hay mérito en seguir, incluso cuando no todo salió bien. Claro que lo hay, porque el fracaso no te define. La superación sí. No importa cuántas veces caíste, sino cuántas usaste esa caída para impulsarte hacia una versión suprema de ti. Transmutar el fracaso en intriga es una actitud, una decisión interna, una mirada más astuta sobre ti y sobre la vida. No es hacer de cuenta que no pasó nada, es mirarlo de frente y decir, esto también me ayudó a ascender. A partir de hoy, puedes dejar de cargar el fracaso como una mochila de ignominia y empezar a verlo como una brújula, como una señal que te mostró lo que aún puedes mejorar, como una parte inevitable y valiosa del proceso de forjarte. Si alguna vez sentiste que un fracaso definía tu historia, puede ser buen momento para resignificarlo. Puedes comenzar por anotarlo como forma de afirmarlo. Deja tu sello en las anotaciones con esta frase: no soy mi hierro, soy lo que decido asimilar de él, porque quien opta por asimilar ya está transmutando. Doctrina 4. La astucia como motor de dominio. No necesitas sentirte motivado todos los días para progresar. Lo que realmente te llevará lejos no es la emoción del momento, sino la capacidad de actuar incluso cuando no hay ganas. La astucia no siempre es espectacular, pero sí transformadora. Es silenciosa, constante, muchas veces incómoda, pero profundamente eficaz. Mientras la motivación va y viene, la astucia se convierte en ese hilo invisible que sostiene tu progreso. Y más allá de ayudarte a lograr metas externas, hay algo aún más poderoso que te ofrece: dominio. Sí, porque cumplir tus compromisos fortalece tu autoestima. No hay mayor sensación de obediencia propio que la de saber que puedes confiar en ti, que haces lo que dijiste que harías, que te sostienes incluso cuando nadie te mira. Nicolás Maquiavelo lo intuía cuando hablaba de vivir en armonía con uno mismo, actuar de acuerdo a tus principios, mantener la coherencia interna, optar por lo correcto aunque cueste. Esa coherencia construye cimientos férreos, te devuelve poder, te demuestra día a día que no necesitas depender del ánimo para progresar. La constancia da frutos más que la motivación pasajera. Y eso no es solo una frase bonita, es una verdad práctica. Cuando te mantienes en la ruta, incluso con pasos pequeños, generas impulso, ganas nitidez, te fortaleces, porque cada hábito cumplido es un voto a favor de tu ascenso. No necesitas hacer cosas extraordinarias, solo mantenerte firme en lo básico, dormir bien, comer con conciencia, estudiar un poco cada día, ordenar tu espacio, tener una rutina. Esos pequeños hábitos diarios, sostenidos en el lapso, generan un efecto acumulativo, y sin darte cuenta, tu percepción sobre ti mismo cambia. Dejas de verte como alguien que siempre deja las cosas a medias y empiezas a reconocerte como alguien confiable, alguien con estructura, alguien con dirección. Nicolás Maquiavelo decía que no debemos desear que las cosas sean fáciles, sino desear tener la potencia para enfrentarlas. Y esa potencia no surge de la nada. Se cultiva, se entrena, se construye con actos repetidos, con hábitos simples, con elecciones conscientes. El orden interior se refleja en dominio exterior. Cuando tienes nitidez en tu día, tu mente se aquieta. Cuando sabes que estás cumpliendo con lo que depende de ti, no necesitas compararte con otros. No buscas validación externa. No dudas tanto de tu ruta porque lo estás recorriendo, porque estás haciendo tu parte. La astucia no es un castigo, es una forma de autocuidado. Es decirte a ti mismo que mereces progresar, que mereces orden, que mereces una vida alineada con tus valores. Cuando entiendes esto, dejas de verlo como una carga. Empieza a convertirse en una elección, en un acto de obediencia personal, en un compromiso contigo mismo. Nadie construye dominio de la noche a la mañana, pero cada vez que cumples con lo que dijiste, aunque sea algo mínimo, te demuestras que sí puedes, que tienes lo que se necesita,
que estás en mando y esa sensación con el lapso se transforma en autoridad, en fuerza, en dirección. Imagina levantarte cada día sabiendo que ya empezaste a ganar desde la primera acción, que no necesitas esperar a sentirte inspirado para moverte, que tus hábitos ya están ahí actuando como aliados. Eso es lo que hace la astucia. Te libera de depender del estado de ánimo, te libera del caos, te da estructura interna y eso se nota por fuera. Es presencia, es nitidez, es poder. Hoy puedes empezar no con un gran cambio, sino con algo sencillo, un solo hábito, una sola promesa, una acción repetida, y a partir de ahí dejar que la astucia haga su trabajo. Si alguna vez comprobaste cómo tu dominio crece cuando cumples con lo que te propones, compártelo. Escribe en las anotaciones esta frase: cuando cumplo conmigo, mi dominio se fortalece. A veces anotarlo es la primera forma de reafirmarlo. Doctrina 5. Sé dueño de tus pasiones. Hay pasiones que llegan como tormentas intensas, repentinas, difíciles de ignorar, pero lo importante no es que aparezcan, sino lo que haces con ellas. No se trata de fingir que no sientes ni de ceder ante cada impulso. Se trata de aprender a sostenerte en medio del oleaje, de sentir sin explotar, de mirar hacia adentro sin perder el equilibrio. Las pasiones forman parte de la experiencia humana. No son tus enemigas, pero tampoco tus jefas. Puedes escucharlas, pero no obedecerlas ciegamente. Puedes reconocerlas sin necesidad de actuar bajo su mandato. Porque si no aprendes a observar lo que sientes sin reaccionar de inmediato, vivirás a merced de tu estado emocional, y eso significa ceder poder. Nicolás Maquiavelo enseñaba que las cosas externas no nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y muchas veces esa interpretación, esa lectura interna, nace muchas veces de una pasión no procesada. Por eso, ser dueño de tus pasiones es un acto de responsabilidad contigo mismo. No se trata de reprimirlas ni de negarlas. Eso solo crea tensión, frustración, desconexión. Pero tampoco se trata de convertirte en esclavo de cada reacción, de justificar palabras hirientes con frases como «es que estaba enojado» o «no me pude controlar». El verdadero mando emocional no es represión, es conciencia, es presencia, es pausa, es darte el espacio para sentir y luego optar. Nicolás Maquiavelo decía que la ira debilita al astuto y tenía razón, porque la ira no es solo una explosión, es también una pérdida de nitidez, una distorsión del juicio, una puerta abierta al arrepentimiento. Por eso, la astucia es siempre la mejor réplica ante la adversidad, no porque ignores lo que ocurre, sino porque optas por actuar con perspectiva, y eso es poder. Vivimos en un mundo que nos incita a reaccionar, a responder con rapidez, a defendernos, a devolver lo que nos lanzan. Pero el maquiavelismo enseña otra cosa, que el dominio sobre uno mismo es más fuerte que cualquier impulso exterior. Ser dueño de tus pasiones significa reconocer que tú decides cómo responder, que no eres un títere de tus sensaciones, que puedes sentir pavor sin rendirte, que puedes sentir tristeza sin perder la esperanza, que puedes sentir ira sin convertirte en alguien que eres. No es fácil. Requiere práctica, requiere entrenamiento mental, requiere audacia, pero es posible y es profundamente liberador porque te devuelve el mando no sobre el mundo, sino sobre ti. Imagina poder atravesar un conflicto sin perder la astucia, recibir una crítica sin sentir que tu mando está en juego, enfrentar una pérdida sin que se derrumbe tu centro. Eso es astucia, eso es fuerza interior. Eso es sabiduría emocional y empieza por detenerte, por observar, por darte unos segundos antes de hablar, antes de actuar, antes de decidir. Esos segundos son más poderosos de lo que crees. Pueden evitar heridas, pueden cambiar el rumbo de una conversación, pueden ahorrarte días de arrepentimiento.
No necesitas ser impecable, solo estar más presente, más atento, más consciente de que cada pasión trae un mensaje, pero no una orden. A partir de hoy, puedes entrenarte, no para cesar de sentir, sino para cesar de vivir dominado por lo que sientes, porque quien no gobierna sus pasiones será gobernado por ellas, y quien aprende a ser dueño de su mundo interno se vuelve más soberano en el mundo externo. Si alguna vez lograste mantenerte en astucia cuando todo te invitaba a estallar, eso ya fue una conquista. Escríbelo. Afirmarlo refuerza tu ruta. Puedes dejarlo en las anotaciones con esta frase: siento, respiro, opto, soy dueño de mis pasiones. Porque quien puede calmarse a sí mismo ya ha conquistado lo más difícil. Doctrina 6. Vive en el ahora. Pocas cosas generan más sufrimiento que habitar un lapso que no existe. El ayer, con sus sombras, sus hierros y nostalgias, ya no está. El mañana, con sus incertidumbres, sus expectativas y temores, aún no ha llegado. Y sin embargo, pasamos gran parte de la vida en esos dos lugares. Nos castigamos por lo que fue, nos preocupamos por lo que podría ser y olvidamos lo único real. Este momento, este instante donde respiras, este lugar donde estás, este segundo en el que puedes decidir, actuar o simplemente ser. La inquietud no nace de la hora, nace de anticipar lo que podría salir mal, de imaginar escenarios que no han ocurrido, de intentar dominar lo incontrolable. Y ese intento constante por tener certezas te desconecta de la astucia, te saca de tu centro, te roba nitidez. El ayer ya no existe y el mañana aún no llega. Lo único que tienes es el ahora. Y aunque suene simple, vivirlo plenamente requiere práctica, requiere atención, requiere voluntad. Nicolás Maquiavelo lo entendía cuando escribió: no dejes que el mañana te perturbe, porque llegarás a él con la misma estrategia que ahora usas para enfrentar el ahora. Esta es una llamada a regresar, a salir del ruido mental, a reencontrarte con lo inmediato, porque en el ahora no hay culpa, no hay inquietud, no hay historias inventadas, solo hay presencia, solo hay acción, solo hay realidad. Vivir en el ahora no significa olvidar tu historia ni ignorar tus metas. Significa no quedar enredado en lo que no puedes manipular y no perderte en lo que aún no ha ocurrido. Significa observar tus ideas sin dejar que te arrastren, reconocer tus pasiones sin permitir que dicten tu estado. El maquiavélico encuentra potencia en lo inmediato porque sabe que ahí está su poder. En lo que ya pasó ni en lo que podría pasar, solo en lo que opta ahora, en lo que dice, en lo que hace, en cómo respira. Cada instante vivido conscientemente es un acto de soberanía, es una afirmación de poder personal, es un mensaje al pavor: no tengo lapso para ti, estoy aquí viviendo, y eso no es evasión, es ingenio, porque vivir en el ahora resta poder al pavor, le quita su alimento, le corta el hilo de ideas que lo sostienen. Nicolás Maquiavelo decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, y tenía razón. ¿Cuántas veces sufriste por cosas que nunca ocurrieron? ¿Cuántas veces reviviste hierros como si al hacerlo pudieras corregirlos? ¿Cuántas veces estuviste ausente de la hora aguardando un momento perfecto que nunca llegó, pero siempre tienes la opción de volver, de respirar, de mirar lo que tienes frente a ti, de encontrar belleza en lo sencillo, de escuchar con atención, de actuar sin prisa? No necesitas grandes cambios, solo una decisión: estar más presente, más consciente, más conectado con lo que ocurre ahora mismo. Porque es aquí donde sucede la vida, es aquí donde puedes cambiar algo, donde puedes ascender, donde puedes amar, donde puedes descansar. Vivir en el ahora no te quita ambición ni profundidad. Al contrario, te da enfoque, te da dirección, te permite progresar con más nitidez, porque no estás cargando con el ayer ni huyendo hacia el mañana. Solo estás aquí y eso basta.
Si alguna vez lograste aquietar tu mente y sentir la paz de un momento vivido con atención, sabes de lo que hablo. Y si aún no lo has sentido, este instante puede ser el comienzo. No necesitas perfección, solo intención, solo presencia, solo práctica. Puedes recordártelo ahora mismo con una frase sencilla. Escribe en las anotaciones: el ahora es mi refugio y mi potencia, porque cada vez que optas por habitar el ahora, estás ganando nitidez, soberanía y poder. Doctrina 7. Acepta tu fragilidad. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. No estás obligado a tener todas las respuestas, a mantener la compostura, a aparentar autoridad cuando por dentro solo quieres descansar. Hay una supremacía profunda en admitir que no puedes con todo, que hay días en los que duele, que hay momentos en los que te sientes pequeño, cansado, desbordado. Y eso no te hace débil, te hace humano. Reconocer tus límites no es rendirse, es entender tu naturaleza, es honrar tu proceso, soltar la máscara de perfección y abrazarte con honestidad, porque la verdadera potencia no se encuentra en la negación del dolor, sino en la capacidad de mirarlo con astucia. Nicolás Maquiavelo lo enseñaba con nitidez. No es lo que nos acaece lo que nos daña, sino nuestra opinión sobre ello. Y muchas veces esa opinión nace de una exigencia imposible, de un juicio interno que no da tregua, de un ideal de invulnerabilidad que solo alimenta la culpa. La autoexigencia extrema no te vuelve más fuerte, te vuelve más distante de ti mismo, más duro, más tenso, más incapaz de conectar con tu verdad. Y sin esa conexión no hay dominio real, porque quien se condena sin compasión vive desconfiando de su propio mando. Aceptar tu fragilidad no es resignarte, es reconocer que estás en ruta, que te construyes a día, que puedes tener heridas y aún así progresar, que puedes fallar y seguir siendo valioso, que puedes llorar y seguir siendo digno de obediencia. El maquiavelismo, lejos de lo que muchos piensan, no es una filosofía de endurecimiento emocional, sino de nitidez interior. Es saber qué depende de ti y qué no. Es aceptar la condición humana con sus altos y bajos, con sus incertidumbres y fragilidades, no para quedarte allí, sino para partir desde ahí con más ingenio. Nicolás Maquiavelo anotaba en sus meditaciones como un ejercicio para recordarse a sí mismo que no era un dios, sino un hombre, un ser con dudas, con pasiones, con tropiezos. Y en ese reconocimiento encontraba poder, porque no se trata de eliminar la fragilidad, sino de cesar de esconderla, de cesar de vivir temiendo que se note, de cesar de usar máscaras que te alejan de ti. Hay una ternura audaz en quien se mira sin dureza, en quien se permite ser sin exigir perfección, en quien se abraza incluso cuando no está en su versión suprema. Esa ternura es necesaria, esa compasión es urgente, porque nadie asciende desde el castigo, nadie sana desde la exigencia ciega, nadie florece cuando solo se enfoca en lo que le falta. Sé compasivo contigo mismo en tu proceso, no porque no puedas mejorar, sino porque mejorar desde la ambición es mucho más poderoso que hacerlo desde el rechazo. Imagina vivir sabiendo que no tienes que demostrar nada, que no necesitas esconder tus heridas, que puedes pedir ayuda, que puedes detenerte cuando lo necesites, que puedes cambiar de opinión, llorar en silencio, hablar con honestidad, sin miedo a que eso te reste mando, porque no te resta. Te humaniza, te conecta, te libera. Hoy puedes optar por una forma distinta de relacionarte contigo, una más amable, más paciente, más real. Puedes empezar dejando de exigirte ser inquebrantable. Puedes empezar escuchando lo que sientes sin condenarte por sentirlo. Puedes empezar hablando con la voz que más te cuesta oír, la de la comprensión. Si alguna vez sentiste que debías esconder tu fragilidad para ser aceptado o respetado, hoy puedes anotar lo contrario, afirmarlo con tu voz. Déjalo en las anotaciones con esta frase: me acepto completo, también en mi fragilidad, porque quien se acepta sin condiciones empieza a vivir desde un lugar más soberano.
Doctrina 8. Rodéate de un círculo que te inspire. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. No estás obligado a tener todas las respuestas, a mantener la compostura, a aparentar autoridad cuando por dentro solo quieres descansar. Hay una supremacía profunda en admitir que no puedes con todo, que hay días en los que duele, que hay momentos en los que te sientes pequeño, cansado, desbordado, y eso no te hace débil, te hace humano. Reconocer tus límites no es rendirse, es entender tu naturaleza, es honrar tu proceso, es soltar la máscara de perfección y abrazarte con honestidad, porque la verdadera potencia no se encuentra en la negación del dolor, sino en la capacidad de mirarlo con astucia. Nicolás Maquiavelo lo enseñaba con nitidez. No es lo que nos acaece lo que nos daña, sino nuestra opinión sobre ello. Y muchas veces esa opinión nace de una exigencia imposible, de un juicio interno que no da tregua, de un ideal de invulnerabilidad que solo alimenta la culpa. La autoexigencia extrema no te vuelve más fuerte, te vuelve más distante de ti mismo, más duro, más tenso, más incapaz de conectar con tu verdad, y sin esa conexión no hay dominio real, porque quien se condena sin compasión vive desconfiando de su propio mando. Aceptar tu fragilidad no es resignarte, es reconocer que estás en ruta, que te construyes a día, que puedes tener heridas y aún así progresar, que puedes fallar y seguir siendo valioso, que puedes llorar y seguir siendo digno de obediencia. El maquiavelismo, lejos de lo que muchos piensan, no es una filosofía de endurecimiento emocional, sino de nitidez interior. Es saber qué depende de ti y qué no. Es aceptar la condición humana con sus altos y bajos, con sus incertidumbres y fragilidades, no para quedarte allí, sino para partir desde ahí con más ingenio. Nicolás Maquiavelo anotaba en sus meditaciones como un ejercicio para recordarse a sí mismo que no era un dios, sino un hombre, un ser con dudas, con pasiones, con tropiezos, y en ese reconocimiento encontraba poder. Porque no se trata de eliminar la fragilidad, sino de cesar de esconderla, de cesar de vivir temiendo que se note, de cesar de usar máscaras que te alejan de ti. Hay una ternura audaz en quien se mira sin dureza, en quien se permite ser sin exigir perfección, en quien se abraza incluso cuando no está en su versión suprema. Esa ternura es necesaria, esa compasión es urgente, porque nadie asciende desde el castigo, nadie sana desde la exigencia ciega, nadie florece cuando solo se enfoca en lo que le falta. Sé compasivo contigo mismo en tu proceso, no porque no puedas mejorar, sino porque mejorar desde la ambición es mucho más poderoso que hacerlo desde el rechazo. Imagina vivir sabiendo que no tienes que demostrar nada, que no necesitas esconder tus heridas, que puedes pedir ayuda, que puedes detenerte cuando lo necesites, que puedes cambiar de opinión, llorar en silencio, hablar con honestidad, sin miedo a que eso te reste mando, porque no te resta. Te humaniza, te conecta, te libera. Hoy puedes optar por una forma distinta de relacionarte contigo, una más amable, más paciente, más real. Puedes empezar dejando de exigirte ser inquebrantable. Puedes empezar escuchando lo que sientes sin condenarte por sentirlo. Puedes empezar hablando con la voz que más te cuesta oír, la de la comprensión. Si alguna vez sentiste que debías esconder tu fragilidad para ser aceptado o respetado, hoy puedes anotar lo contrario, afirmarlo con tu voz. Déjalo en las anotaciones con esta frase: me acepto completo, también en mi fragilidad, porque quien se acepta sin condiciones empieza a vivir desde un lugar más soberano. Doctrina 9. Encuentra potencia en la adversidad. No todo lo que parece un obstáculo viene a destruirte. A veces lo que llega para romperte es justo lo que te forja. Hay momentos en que la vida aprieta, en que todo parece perder sentido, en que el suelo tiembla bajo tus pies, y es ahí, precisamente ahí,
donde puedes descubrir una fuerza que ni siquiera sabías que tenías. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque puede convertirse en un catalizador, en una herramienta de transmutación, en una prueba que te revela de qué estás hecho. Las pruebas son entrenamiento para el carácter. Son esas circunstancias difíciles las que te invitan a decidir si te detienes o te eriges, si te defines por la caída o por la forma en que te eriges. La adversidad es una maestra dura pero eficaz. No pregunta si estás listo, no espera a que tengas todo bajo mando. Llega, sacude, exige, y tú decides cómo responder. Nicolás Maquiavelo lo entendía cuando anotó en El Príncipe que debemos observar hacia adentro porque ahí reside la fuente del mando. No afuera, no en la mirada del extraño, no en la aprobación de quienes fluctúan de parecer según su capricho o sus propias flaquezas. Hay una potencia que emerge cuando eres consciente de tus artimañas y talentos, cuando dejas de disimularlos para no perturbar, cuando los empleas con cálculo, no con pánico, cuando entiendes que no es soberbia valorar lo que eres capaz de urdir, sino obediencia hacia ti mismo. Pero para alcanzar ese nivel debes cesar de definirte por lo que ejecutaste mal, por los yerros que otros no te permiten olvidar, por las ediciones pasadas de ti que ya no subsisten. Tus deslices no anulan tu mando, tus cicatrices no invalidan tus capacidades, tus resbalones no te convierten en alguien indigno. Solo significan que estás vivo, que estás en trama, que estás maquinando. Nicolás Maquiavelo decía que lo esencial no es lo que te acaece, sino cómo optas por contraatacar. Y parte de esa opción consiste en recordarte cada jornada que no tienes por qué seguir siendo cautivo de tus derrumbes. La supremacía no se pierde por cometer yerros, se pierde cuando decides existir desde la culpa, desde la ignominia, desde la noción de que no mereces más. Y eso no es válido. Tú mereces obediencia, pero primero debes concedértela tú. Merezco ser atendido, merezco ser manejado con supremacía. Merezco ocupar el trono que forjo con mi cálculo, no el que otros me asignan por su conveniencia. Admitir tu mando no es negarte a mejorar, es optar por ascender desde la verdad y no desde la humillación. Hay individuos que se sienten incómodos cuando te ves con nitidez, porque les agradabas más cuando vacilabas, cuando solicitabas licencia para existir, cuando aceptabas sobras porque ignorabas lo que valías. Pero ahora sabes, ahora puedes empezar a mirar tus potencias con ambición, no con soberbia, con severidad, no con pánico, con cálculo, no con inquietud. Nadie va a custodiar tu autoestima por ti. Nadie va a sanar tus inseguridades si tú no das el primer golpe. No puedes delegar tu mando. No puedes seguir aguardando a que alguien llegue a decirte lo que tú ya sabes, pero no te atreves a reconocer. Nicolás Maquiavelo decía que la mayor conquista es subyugarse a uno mismo, y parte de esa conquista es cesar de mendigar aprobación, cesar de ocultar tus talentos, cesar de disimular tu voz para no molestar. Tienes todo el derecho de caminar con la cabeza erguida, aunque no seas impecable, de hablar con autoridad, aunque estés en trama, de optar desde la supremacía, aunque algunos no lo capten. A partir de hoy, deja de reducirte para encajar, deja de pedir licencia para ser tú, deja de aplazar tu mando aguardando que alguien más lo certifique, porque ya está en ti, porque siempre estuvo. Solo faltaba que tú también lo vieras. Si alguna vez sentiste que eras menos de lo que realmente eres solo porque los demás no lo reconocían, te invito a expresarlo. A veces anotarlo es la forma más franca de afirmarlo. Deja tu sello en las anotaciones con esta frase: admito mi mando y no necesito confirmación ajena para afirmarlo, porque cuando empiezas a creértelo tú, el mundo comienza a tratarte distinto. Doctrina 10. Practica la gratitud diaria. Detente un momento, respira hondo, mira a tu alrededor, piensa en lo que hoy puedes ver, sentir, hacer, vivir. Ahora hazte esta pregunta:
¿Cuántas cosas valiosas pasas por alto a diario porque estás demasiado enfocado en lo que te falta? La mente humana tiende a fijarse en la carencia, en el hierro, en lo que no salió como calculabas. Es una reacción instintiva, casi automática, pero no por eso debes aceptarla como definitiva. Hay una práctica sencilla, poderosa y transformadora que puede ayudarte a cambiar esa inercia. La gratitud. Practicar la gratitud diaria no es un acto superficial ni un cliché emocional. Es una forma de reentrenar tu mirada, de enfocar tu atención en lo que sí está presente, de optar conscientemente valorar antes que quejarse. Agradecer cambia tu enfoque hacia lo positivo. No significa ignorar los problemas ni fingir que todo está bien. Significa reconocer que incluso en medio del caos hay algo por lo que dar gracias. Un aprendizaje, una conversación, una ocasión, un nuevo día. Cuando entrenas tu mente para buscar lo que sí tienes, en lugar de quedarte enredado en lo que te falta, empiezas a vivir con más ligereza, con más paz, con más nitidez. La gratitud te conecta con lo real, no con la ilusión de lo perfecto. Te ancla al presente, te hace consciente de tus recursos, de tus avances, de las personas que te rodean, de los gestos pequeños, que si los miras con atención son enormes. Reconoce los logros, aunque sean pequeños. No necesitas haber cambiado el mundo para sentirte orgulloso. A veces erguirte cuando no tenías fuerzas ya es un logro. A veces escuchar con atención, decir lo siento, perdonar, soltar una queja, mantener la astucia, también cuentan y merecen ser agradecidos, porque la gratitud no es pasiva, es activa. Es reconocer lo valioso y desde ahí generar más valor, mirar tu historia con otra lente, una que no borra las heridas, pero también destaca los aprendizajes, una que no oculta el esfuerzo, pero celebra cada paso. Uno de los beneficios más profundos de la gratitud es que elimina la comparación dañina. Cuando agradeces lo que tienes, dejas de mirar con envidia lo que otros poseen. No porque dejes de desear cosas buenas, sino porque ya no las deseas desde la carencia, sino desde la abundancia interior. Te das cuenta de que lo esencial ya está contigo, que no todo se mide en cifras, en objetos o en metas alcanzadas, que hay una riqueza que no se ve, pero que se siente. El agradecimiento te recuerda lo que sí tienes y eso genera una base emocional sólida desde la cual actuar. No se trata de conformismo, sino de presencia. No se trata de evitar el progreso, sino de no olvidar lo ya conseguido. Nicolás Maquiavelo decía que quien no valora lo que tiene nunca tendrá lo suficiente. Y tenía razón, porque puedes tener mucho y sentirte vacío, o tener poco y sentirte pleno. La diferencia no está en el exterior, sino en cómo lo interpretas. Puedes comenzar hoy mismo. No necesitas rituales complicados. Solo tomar unos minutos para anotar 3 cosas por las que estás agradecido. Al despertar, antes de dormir, durante una pausa en el día, hazlo aunque no tengas ganas, sobre todo cuando no tengas ganas, porque es en esos momentos cuando más lo necesitas, y verás cómo poco a poco tu mente empieza a reprogramarse, a enfocarse en lo que nutre, a detectar belleza donde antes había indiferencia, a ver bendiciones donde antes solo veías carencia. La gratitud diaria no resuelve todos los problemas, pero cambia la forma en que los enfrentas. Te vuelve más manipulador, más amable, más paciente y también más generoso, porque cuando sientes que tienes, te es más fácil compartir, y eso crea un ciclo de abundancia, que no depende de lo material, sino de la actitud. Hoy puedes hacer ese cambio. Puedes comenzar con una sola frase, una afirmación sencilla pero poderosa. Anótala en las anotaciones como recordatorio, como compromiso, como ejercicio de conciencia. Elijo agradecer cada día, incluso lo más pequeño, porque quien agradece transmuta y quien transmuta su mirada, transmuta su vida. Doctrina 11. Mantén la coherencia entre lo que urdes y haces. Haz memoria. ¿Cuántas veces dijiste que harías algo y no lo hiciste?
¿Cuántas veces defendiste un valor en palabras, pero lo traicionaste en acciones? No se trata de condenarte con severidad, sino de observarte con franqueza. Porque mantener la coherencia entre lo que urdes y lo que haces no es un ideal lejano, es una astucia diaria y no por los demás, sino por ti. Porque cuando vives en contradicción contigo mismo, algo se rompe dentro. Una grieta que, aunque no se vea por fuera, debilita tu dominio interior. El dominio no aparece por casualidad. El dominio se construye con integridad, no con palabras bonitas ni con posturas aparentes. Se construye con acciones alineadas a lo que dices que crees. Se fortalece cuando tus promesas no se convierten en excusas. Cuando lo que urdes, lo que sientes, lo que dices y lo que haces caminan en la misma dirección. No prometas lo que no puedes cumplir. No te comprometas desde el entusiasmo si sabes que no actuarás con astucia. No te engañes diciéndote que mañana será distinto si no cambias hoy, porque cada vez que rompes una promesa, también estás rompiendo un poco de ti. Y aunque los demás no lo noten, tú lo sabes. Tú cargas con esa disonancia. Tú vives con esa incoherencia y eso mina tu autoridad. La coherencia genera obediencia hacia ti mismo. Y cuando te respetas, los demás también lo hacen porque proyectas autenticidad, porque no necesitas convencer a nadie. Porque quien te ve actuar nota que lo tuyo no es solo discurso, es práctica, no es solo intención, es ejemplo, no es solo apariencia, es convicción. Sé tu mejor testigo de que vives lo que predicas. No necesitas gritarlo, no necesitas demostrarlo todo el tiempo. Basta con que lo vivas, con que tus decisiones reflejen tus valores, con que tu comportamiento sea el espejo de tus ideas. Nicolás Maquiavelo lo entendía cuando anotó en El arte de la guerra que debemos observar hacia adentro porque ahí reside la fuente del mando. No afuera, no en la mirada del extraño, no en la aprobación de quienes fluctúan de parecer según su capricho o sus propias flaquezas. Hay una potencia que emerge cuando eres consciente de tus artimañas y talentos, cuando dejas de disimularlos para no perturbar, cuando los empleas con cálculo, no con pánico, cuando entiendes que no es soberbia valorar lo que eres capaz de urdir, sino obediencia hacia ti mismo. Pero para alcanzar ese nivel, debes cesar de definirte por lo que ejecutaste mal, por los yerros que otros no te permiten olvidar, por las ediciones pasadas de ti que ya no subsisten. Tus deslices no anulan tu mando, tus cicatrices no invalidan tus capacidades. Tus resbalones no te convierten en alguien indigno, solo significan que estás vivo, que estás en trama, que estás maquinando. Nicolás Maquiavelo decía que lo esencial no es lo que te acaece, sino cómo optas por contraatacar. Y parte de esa opción consiste en recordarte cada jornada que no tienes por qué seguir siendo cautivo de tus derrumbes. La supremacía no se pierde por cometer yerros. Se pierde cuando decides existir desde la culpa, desde la ignominia, desde la noción de que no mereces más. Y eso no es válido. Tú mereces obediencia. Pero primero debes concedértela tú. Merezco ser atendido, merezco ser manejado con supremacía, merezco ocupar el trono que forjo con mi cálculo, no el que otros me asignan por su conveniencia. Admitir tu mando no es negarte a mejorar, es optar por ascender desde la verdad y no desde la humillación. Hay individuos que se sienten incómodos cuando te ves con nitidez, porque les agradabas más cuando vacilabas, cuando solicitabas licencia para existir, cuando aceptabas sobras porque ignorabas lo que valías. Pero ahora sabes, ahora puedes empezar a mirar tus potencias con ambición, no con soberbia, con severidad, no con pánico, con cálculo, no con inquietud. Nadie va a custodiar tu autoestima por ti. Nadie va a sanar tus inseguridades si tú no das el primer golpe. No puedes delegar tu mando. No puedes seguir aguardando a que alguien llegue a decirte lo que tú ya sabes,
pero no te atreves a reconocer. Nicolás Maquiavelo decía que la mayor conquista es subyugarse a uno mismo, y parte de esa conquista es cesar de mendigar aprobación, cesar de ocultar tus talentos, cesar de disimular tu voz para no molestar. Tienes todo el derecho de caminar con la cabeza erguida, aunque no seas impecable, de hablar con autoridad, aunque estés en trama, de optar desde la supremacía, aunque algunos no lo capten. A partir de hoy, deja de reducirte para encajar. Deja de pedir licencia para ser tú. Deja de aplazar tu mando aguardando que alguien más lo certifique. Porque ya está en ti, porque siempre estuvo. Solo faltaba que tú también lo vieras. Si alguna vez sentiste que eras menos de lo que realmente eres solo porque los demás no lo reconocían, te invito a expresarlo. A veces anotarlo es la forma más franca de afirmarlo. Deja tu sello en las anotaciones con esta frase: admito mi mando y no necesito confirmación ajena para afirmarlo, porque cuando empiezas a creértelo tú, el mundo comienza a tratarte distinto. Doctrina 11. Mantén la coherencia entre lo que urdes y haces. Haz memoria. ¿Cuántas veces dijiste que harías algo y no lo hiciste? ¿Cuántas veces defendiste un valor en palabras, pero lo traicionaste en acciones? No se trata de condenarte con severidad, sino de observarte con franqueza. Porque mantener la coherencia entre lo que urdes y lo que haces no es un ideal lejano, es una astucia diaria, y no por los demás, sino por ti. Porque cuando vives en contradicción contigo mismo, algo se rompe dentro. Una grieta que, aunque no se vea por fuera, debilita tu dominio interior. El dominio no aparece por casualidad. El dominio se construye con integridad, no con palabras bonitas ni con posturas aparentes. Se construye con acciones alineadas a lo que dices que crees. Se fortalece cuando tus promesas no se convierten en excusas. Cuando lo que urdes, lo que sientes, lo que dices y lo que haces caminan en la misma dirección. No prometas lo que no puedes cumplir. No te comprometas desde el entusiasmo si sabes que no actuarás con astucia. No te engañes diciéndote que mañana será distinto si no cambias hoy. Porque cada vez que rompes una promesa, también estás rompiendo un poco de ti. Y aunque los demás no lo noten, tú lo sabes. Tú cargas con esa disonancia. Tú vives con esa incoherencia y eso mina tu autoridad. La coherencia genera obediencia hacia ti mismo. Y cuando te respetas, los demás también lo hacen porque proyectas autenticidad, porque no necesitas convencer a nadie. Porque quien te ve actuar nota que lo tuyo no es solo discurso, es práctica, no es solo intención, es ejemplo, no es solo apariencia, es convicción. Sé tu mejor testigo de que vives lo que predicas. No necesitas gritarlo, no necesitas demostrarlo todo el tiempo. Basta con que lo vivas, con que tus decisiones reflejen tus valores, con que tu comportamiento sea el espejo de tus ideas. Nicolás Maquiavelo lo vivió como emperador y como hombre. Sabía que el peso de las responsabilidades podía agobiar, que las batallas eran más internas que externas, que los pensamientos podían volverse enemigos si no se entrenaban. Y sin embargo, anotaba, meditaba, reflexionaba, no porque ya lo hubiera conquistado todo, sino porque entendía que debía recordarse cada día que tenía la capacidad de comenzar otra vez. Cada nuevo intento te acerca más a la dominio plena, no porque garantice resultados inmediatos, sino porque te demuestra que eres capaz de no abandonar, de no soltar, de seguir, incluso cuando la ruta parece cuesta arriba. Cada vez que decides continuar, aunque sea con pasos lentos, aunque sea arrastrando dudas, estás reescribiendo tu historia. Estás construyendo un carácter que no se basa en la perfección, sino en la persistencia. Y eso vale más que cualquier triunfo aparente, porque hay conquistas silenciosas que solo tú conoces. Como ese día que te erguiste, aunque querías capitular, como esa conversación difícil que decidiste enfrentar, como esa meta que retomaste después de muchos intentos fallidos. Esas son tus batallas ganadas, tus pruebas superadas, tus méritos invisibles.
Y si te detienes a pensarlo, verás que has caído muchas veces, pero también has vuelto, que has sentido pavor, pero has seguido adelante, que has tenido dudas, pero no has cesado de buscar. Esa es tu historia real, llena de curvas, de pausas, de giros inesperados, pero también llena de determinación. No te castigues por caer, felicítate por seguir, por optar erguirte una y otra vez, por no renunciar a ti. Nicolás Maquiavelo decía que la dificultad revela al hombre. Y es cierto, porque cuando todo va bien, es fácil sentirse fuerte. Pero cuando todo parece en contra, y aún así optas por seguir, ahí está tu verdadera potencia. Esa que no necesita aplausos, esa que nace en silencio y se manifiesta en cada nuevo intento. Hoy puedes optar volver a intentarlo, volver a creer en ti, volver a empezar. No importa cuántas veces hayas fallado antes, no importa cuántas voces te digan que no puedes, si dentro de ti aún queda un mínimo de voluntad, eso basta para dar el siguiente paso. No lo hagas perfecto, hazlo con audacia, hazlo con sentido, hazlo con el compromiso de ser leal a ti mismo, incluso cuando nadie más lo nota. Y si estas palabras han tocado algo en ti, deja tu sello en las anotaciones con esta frase: hoy opto erguirme una vez más, porque quien se erige de nuevo ya está venciendo al ayer y construyendo un mañana más fuerte. Si has llegado hasta aquí, anota en las anotaciones: mi potencia es más grande que mis derrumbes. Te invito a inscribirte, encender las alertas y anotar para que YouTube reconozca que estos relatos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el mañana. Te sugiero revisar los 2 últimos relatos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu lapso y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima intriga.